Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniela Gómez, estratega en Pragma, y quiero darles la bienvenida a un episodio más de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Antes de iniciar, les recuerdo que nos apoyan grandes marcas e instituciones como Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Intersoftware, MBM Ingeniería de Software, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Bueno, ahora sí les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Andrés Fontán. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad EAFIT y es fundador de Al Cuadrado. Yo le doy paso. Andrés, Bueno, bienvenido a este Daniela, espacio. muchas gracias por permitirme hablar un momento aquí con ustedes. No, es con todo el gusto. Bueno, Andrés, y cuéntanos un poco de quién es Andrés Fontán, de dónde surge ese espíritu de emprendedor que siempre te ha caracterizado y contarnos un poco como de esa trayectoria que empezaste estudiando ingeniería de sistemas, pero decidiste dar un gran salto de construir una empresa. Sí, eso comenzó en realidad en la universidad. Yo pues estaba estudiando ingeniería de sistemas en EAFIT y conocí a el que fue mi socio en ese momento. Ambos estábamos trabajando desde hace rato, o sea, en la universidad ya trabajábamos. Pero hacia el final, ya cuando me estaba graduando, ya nos salimos ambos de donde estábamos trabajando y fundamos Al Cuadrado y empezamos, dijéramos, hacíamos varias cosas, pero una de ellas era el de un producto para comisionistas de bolsa, porque mi socio trabajaba en una comisionista de bolsa. Entonces, dijéramos que ese fue el inicio, dos personas que estudiábamos en EAFIT y nos juntamos a hacer una empresa. Eh, Adicionalmente, pues en mi familia, mis padres que vinieron de España a los principios de los años 50, pues también eran personas que vinieron acá y crearon un negocio, lo que sea. Éramos la imagen en la fachada de un válido y era deseable hacer una empresa y empezar a prestar servicios a los clientes. Andrés, y bueno, hay algo que, digamos que hoy emprender es algo completamente diferente a lo que fue en esa época que estamos hablando, si no estoy mal, es más o menos 1990, 1988. ¿Cómo fue emprender en esa época y más en un sector de tecnología que, que estaba dando como unos cimientos? Sí, en realidad, pues la carrera misma pues, de ingeniería de sistemas en general, los computadores y lo que sea, era una cosa que no era tan común. Hoy todos tienen en su bolsillo pues un equipo de cómputo, en ese momento no, empezaba la época de los microcomputadores, que en muchos casos para ciertas personas eran unos juguetes, pero el emprender en ese momento era muy diferente. Hoy hay muchas entidades de apoyo, de financiación, de etcétera. En ese momento era básicamente el apoyo que a veces le pudieran dar a uno en la familia, o, pero sobre todo estos negocios arrancaron con una cosa que me parece pues, muy sencilla, que era empezar a facturar y con el flujo de caja de la misma empresa, crear la empresa. O sea, empresas que en algún momento, me acuerdo que se decía que son empresas que se creaban con la cédula, sin capitalistas, sin nadie que metiera dinero, sino con la misma operación de lo que esa compañía hiciera, ¿cierto? Ya fuera a desarrollar software, instalar redes, pero realmente una labor muy de las personas que creamos la empresa, no había entidades pues, de apoyo para nosotros. Bueno, y Andrés, ahora sí, cuéntanos un poco más de qué es Al Cuadrado, qué es lo que hacen, cómo surgió, cómo nació, aunque ya nos dijiste un poco de esos inicios y cómo ha venido evolucionando y manteniéndose en el tiempo. Sí, eso, pues dijéramos, esta empresa ya tiene unos 35 años, pero comenzó como pues, es muy común en los
recién graduados haciendo de todo, pues o sea, desde desarrollo de software a la medida. Entonces trabajamos con grandes empresas de Medellín desarrollando en temas de salud, en temas en muy variados temas, ¿cierto? En temas de instalar redes, en ese momento las redes de computadores apenas estaban comenzando. Entonces hacíamos de todo. Y en los primeros, o sea, dijéramos en los 90, dijéramos, fue como una especie de incubadora de empresas, en el sentido de que en Al Cuadrado, con amigos y conocidos, fuera de que Al Cuadrado iba creciendo, fuimos creando unas nuevas empresas, algunas de ellas grandes y muy exitosas el día de hoy, de las cuales no necesariamente somos socios, y algunas otras un completo fracaso y quebradas y etcétera, pero era la manera de hacerlo, era arriesgar de que de pronto ese negocio puede ser muy bueno y vamos a meternos, invertimos el dinero y en algunos casos fuimos realmente, pues fueron o son empresas que hoy viven y son muy exitosas y otras que realmente pues, no, se quebraron por múltiples razones. Una de ellas, por ejemplo, era el tema de educación, de entrenamiento. Hacia finales de los 90 hubo una cosa que se llamaba computadores para educar, creo que era el gobierno Pastrana, en donde se entrenaba a la gente dijéramos, en temas específicos de fabricantes. Ya no era la carrera de ingeniería de sistemas, sino alguien que supiera de, por ejemplo, de Nobel, que era una empresa dedicada a las redes, o de Oracle, o de Microsoft, etcétera, ¿cierto? Entonces fue uno de esos negocios que arrancamos, leemos, pues mucho esfuerzo que sea. Tiempo hubo un problema con uno de nuestros competidores, porque ahí había plata del Estado, que no hicieron bien las cosas y el gobierno paró todo y ese negocio se terminó quebrando del todo. Es un ejemplo de apostarle a algo y después que eso no funcionara. Andrés, y bueno, todavía me gustaría como centrar un poco más en lo que hace, por ejemplo, hoy Al Cuadrado, Bueno, para que... entonces, sí, Dale. tienes toda la razón. Al Cuadrado es una empresa que durante toda la vida ha trabajado los temas de gestión de inversiones. Como arrancamos de una comisionista de bolsa, el software lo que hacía era gestionar toda la parte operativa de una comisionista de bolsa. Y hoy lo hacemos también, o sea, todavía estamos haciendo eso. Hoy estamos cerca del 80% de las comisionistas de bolsa en Colombia tienen nuestro software. Y ese es un foco muy claro. Somos una empresa que se dedica a software para gestión de inversiones. En un principio eran comisionistas de bolsa exclusivamente, pero ahora tenemos un software que le puede servir a una fiduciaria, le puede servir a una entidad financiera, una cooperativa financiera o empresas que tengan inversiones. Entonces, en realidad nos fuimos enfocando, fuimos desechando ese otro tipo de negocios que no eran esto. Hubo una decisión crucial para una compañía como esta, era pasar de hacer desarrollo a la medida de cualquier cosa que se le ocurra a cualquier cliente, a enfocarnos en producto. O sea, hoy somos una compañía enfocada en un producto que apoya un proceso o procesos en los clientes de gestión de inversiones. Pero pasamos de ofrecer desarrollo a la medida a ofrecer un producto con servicios alrededor que algo de desarrollo tiene. Bueno, y hablando de esa evolución que ha tenido Al Cuadrado, antes se inició con 2 personas, con casi que 2 recién graduados. Hoy estamos hablando de que cuántas personas conforman Al Cuadrado y qué se están proyectando en este momento, cómo se visiona. A ver, hoy somos una empresa de unas 45 personas. Algunas veces hemos tenido muchos más, algunas veces menos, pero dijéramos en el promedio en los últimos 30 años ha sido entre 50 y 60 personas en general. Creemos que no necesariamente somos una empresa que se ve creciendo a 300 o a 1000 empleados. No, lo que queremos crecer es que el producto sea un producto no solamente colombiano, sino de talla internacional, que se ofrezca ya no en tierra, como dicen ahora, sino
en la nube y as a service. No todos los clientes caen en esa manera de ofrecer el servicio, porque históricamente hemos vendido licencias perpetuas, ¿cierto? Donde un cliente compraba una licencia y pagaba un contrato de soporte y mantenimiento. Hoy estamos ya migrando a que todo sea en la nube, en software como servicio, de manera que los clientes pueden entrar y salir rápidamente si necesitan el producto solamente 6 meses, que puedan estar 6 meses, etc. Entonces estamos en ese proceso de subir la mayoría de nuestros servicios a la nube. Estamos en ese momento. Esperamos que este año prácticamente todo lo podamos ofrecer en la nube. Bueno, Andrés, y hay algo que, digamos que he visto, y es que se dice que el cuadrado y que también pues vos, hay algo que los ha motivado siempre y es el de apoyar y ayudar a las personas y a empresas en ese crecimiento y también como en definir su propósito. ¿Nos podrías contar un poquito más de qué se trata eso? Y también si es algo como algo que fue tuyo, algo personal que se trasladó también como a tu empresa. Pues en general, dijéramos que estas compañías que han crecido en Medellín, que hay muchos ejemplos muy bonitos, ¿cierto? Somos, dijéramos, como las personas de una generación que creyó en el riesgo, en que una empresa, pues era muy fácil, dijéramos, buscar un empleo en una de las grandes empresas que tiene Medellín, que era una posición de cierta manera más cómoda, ¿cierto? Uno lo contrataban en la empresa y uno, pues, todas las quincenas tenía sus ingresos e iba creciendo en esa empresa. Eso está muy bien, hay muchos casos de esos, pero en particular, en el caso nuestro, lo que queríamos era tener la libertad de, precisamente, de buscar nuevas oportunidades y nuevas opciones de negocio para nosotros y en algunos casos inclusive para otros, o sea, otras empresas, ¿cierto? Nosotros, en muchos casos, dijéramos, hoy hay una diferencia importante cuando se arranca con una empresa. Antes era eso, el buscar que la misma empresa empezara a generar unos ingresos y progresivamente reinvertir los ingresos en la empresa, que es lo más común. Hoy vemos a muchos jóvenes que empiezan y es buscar una financiación de inversionistas y ojalá que los compran por grandes cantidades de... Entonces, a veces se la pasan más preocupados por la financiación y el buscar las rondas de inversión que empezar a tener una solución, un producto que él mismo sea capaz de generar los ingresos para crecer la empresa. Yo creo que hay una diferencia en la mayoría de las empresas que tienen ya unos buenos años en Medellín. Digamos que en términos de Simon Sinek, no han pensado en su porqué, realmente por qué están construyendo la empresa, sino cómo financiarla y ya. No están pensando más allá. No, vale, evidentemente se requiere, pues uno tiene unas motivaciones, uno quiere hacer que impacte en la sociedad, pues una serie de cosas. Pero el problema normalmente de muchas de estas compañías es que el flujo de caja o lo arregla la empresa o mata la empresa. Entonces, claro, si yo tengo un inversionista que viene y hace una inversión muy grande, pues tengo. Andrés, creo que te perdimos un momento. Bueno, mientras llega de nuevo Andrés, contarles un poco que en estos momentos estamos tratando de, creo que acá ya me está escribiendo, está volviendo. Ahora sí. Ya volvió Andrés. Ya volví. Andrés, te perdimos por unos minutos. Sí, bueno, eso es un tema de los que hoy a todos nos impacta. La calidad del Internet siempre nos está jugando malas pasadas, a veces en los peores momentos. ¿En dónde quedamos, Daniela? Estamos hablando de cómo algunas empresas están enfocadas en conseguir ese financiamiento, ese flujo de caja, a veces juega malas pasadas, y estábamos ahí. Sí, entonces,
parte de la idea es que si esto es dijéramos, un proyecto de vida donde uno quisiera tener una empresa y, dijéramos, tener personas que lo acompañen en este proceso, pues se requiere un flujo de caja porque la realidad es que las quincenas, cuando hay que pagar la nómina, lo que sea, son temas importantes. A veces la parte financiera estresa tanto que no deja pensar en cómo se mejora el producto, el servicio, etcétera, lo que sea. Entonces, es uno de los elementos que a veces ciertas ideas que pudieran ser importantes no nacen porque no encontraron la financiación en el momento que era. Nosotros tenemos un caso estábamos haciendo una empresa que iba a ofrecer un servicio, dijéramos, como una low cost de las que hoy hay en las aerolíneas, pero era del tema de una comisionista de bolsa. La empresa se creó, los socios invertimos, le dimos tiempo, esfuerzo, dinero, pero era una empresa antes de tiempo. Le ofrecimos el producto, todo el mundo le parecía maravilloso esa solución, pero en ese momento no hubo nadie que estuviera interesado en ese tipo de cosas. Y eso ocurre muy frecuentemente en algunas de las ideas. Uno las hace, las crea y de pronto pues no es exitosa. Y eso nos ocurrió y la empresa se quebró. Andrés, si nos pudieras, digamos que contar una experiencia, un gran aprendizaje que les dio al Cuadrado y de hecho también para de pronto personas que también estén emprendiendo en el sector de la tecnología, ¿cuál sería ese aprendizaje que nos pudieras compartir? A ver, estas son unas empresas del conocimiento, no son empresas tan basadas en un activo como sería una fábrica de metalmecánica, una fábrica de carros, una fábrica de productos de electrónica. Mucho de la información o de la materia prima que se requiere para crearla, a diferencia de cuando nosotros arrancamos, que me acuerdo que en la universidad había 2 libros y si uno llegaba a la biblioteca y no estaba, pues no podía presentar. Hoy Internet está inundado de fuentes de información, hay que ser selectivos, pero está inundado de mucha de la materia prima que se requiere de la tecnología, los procedimientos, gente experta, contactos, etcétera. El potencial está ahí. El tema es que, como toda la vida, requiere, pues, obviamente, tener fe, persistencia, muy importante. No sé, uno percibe a veces en ciertos jóvenes que la perseverancia, el insistir en algo sin ser terquedad de hacer, a veces la idea requiere muchas iteraciones hasta que por fin es maravillosa, ¿cierto? No es la primera vez que sale, pues que sale ya listo un producto que los clientes quieren, no, hay iteraciones que hacen. Entonces la perseverancia para mí es clave bueno, en cualquier cosa en la vida, pero en particular en este tipo de empresas es lo mismo, a veces la gente se baja antes de tiempo. Bueno, y hay dos preguntas que tengo para ir cerrando este espacio, Andrés. Una está más dada como a una reflexión sobre cómo las empresas de tecnología han contribuido al crecimiento de la región de Antioquia y también del país. Si quieres, arrancamos por esa y dejo la última para el final. Sí, no, definitivamente son empresas de tecnología que requieren mano de obra calificada y muy calificada, pues son empresas que han permitido contratar a veces a cientos y a miles de personas, ¿cierto? Entonces son empresas del conocimiento que han apoyado, estoy seguro, pues, digamos, a la población de Medellín en particular. Y recientemente ha ocurrido un fenómeno que ahora lo hablabas al principio, es que en la pandemia mucha gente, muchas empresas de talla mundial se dieron cuenta que en Colombia había mucho talento, gente muy capaz, inteligente, pila, actualizada en tecnología. Y eso creó en el mercado local un efecto donde para muchos de nosotros se nos sonsacaban personas muy buenas
y les daban unos salarios que para nosotros son imposibles de pagar, ¿cierto? Porque son salarios en dólares, en unas cantidades y con unos beneficios importantes. Ahora estamos como en la ola al revés, donde en Estados Unidos están planeando despidos masivos o lo que sea. De Y en hecho, para allá general, voy, Andrés, ya correcto. llegamos para cerrar ahí. Desde noviembre del año pasado, del 2022, venimos con diferentes noticias de grandes empresas de tecnología, que de Google, Amazon, Meta, Salesforce, grandes. De hecho, hace poco Accenture, de hecho, miren ahí Google, me escuchó. También Accenture, que están, pues hay una ola grande de despidos, ¿cierto? Y que algo de lo que decían es que en el 2020 hubo un boom en estas empresas por el tema de la pandemia, un boom positivo de crecer, pero que ya ha venido un desacelere, ¿cierto? Entonces, quería ir por ese lado para que cerremos este espacio, y es eso ha generado que también en empresas de tecnología, no enormes, pero sí que van en este crecimiento, se genere ruido, se genere temores, se genere incertidumbre de qué va a pasar con las empresas de tecnología. Eso tiene pues, múltiples maneras de verlo, ¿cierto? Puede ser desde el punto de vista si tú eres una empresa que trabajas para una empresa de estas que han venido de Argentina o de otras regiones o las mismas colombianas que le ofrecen servicios a esas empresas en Estados Unidos o empresas relacionadas con eso. Es muy probable que algunos de sus contratos se vean afectados y eso quiere decir que los empleados que tienen en Colombia, o sea, los empleados de Medellín, de pronto vean que ese trabajo que le ofrecieron pues, con tan buenas condiciones, pues de pronto se acaba, porque en Estados Unidos en particular la manera como se contrata y se echa a las personas es muy ágil. Entonces eso puede ver afectadas a mucha gente. Desde el punto de vista de empresas como nosotros, puede que alguien que es muy bueno, pues pueda, obviamente, con las que las empresas colombianas podemos pagar, porque ojalá nosotros poder pagar lo mismo que pagaban, pues, o que pagan las empresas multinacionales como las que acabas de comentar, ¿cierto? Pero es una mezcla, ¿cierto? Y sí, hay mucha gente que probablemente le puede llegar que estaba pues en el cielo, porque hay gente que hablaba del el sueño americano ya no era irse a vivir a Estados Unidos y trabajar en una empresa, sino trabajar para una empresa americana que le pague como un americano, pero gastando en pesos colombianos. Entonces, ese sí es el sueño americano, pero eso va bien. Yo sé que, pero eso de todas maneras es una ola. Si una persona es realmente buena, puede que ahora pierda el empleo, pero si es realmente buena, tarde que temprano volverá a haber ofertas de que puede volver a trabajar allá o trabajar en una empresa como las nuestras que ofrecemos pues de pronto unos salarios buenos en Colombia comparativamente con otras áreas, pero que de todas maneras lo tendrán empleo. Eso no, yo no tengo ninguna duda. Si un profesional es de primera línea, ya sea acá o en Estados Unidos o en Europa o en cualquier parte, va a tener empleo. Andrés, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. De verdad que fue muy enriquecedor esta conversación. No, muchas gracias a ustedes por aguantarme un rato aquí diciendo lo que más o menos uno piensa y, ¿no? Pues sí, nuestro papel es hacer que la industria del software, como muchos dicen, siga siendo muy importante y siga creciendo. Parte del tema, yo no sé, en algún momento no se habló, me acuerdo que en la época donde estaba estudiando había mucha gente en la carrera de ingeniería de sistemas y hace unos años eso ya estaba pues casi que vacío, la gente no le interesaba, pero la realidad es que con estos últimos avances yo me supongo que las universidades deben estar, pues dijéramos, con estos programas muy llenos de estudiantes y creo que el futuro está por aquí. Ni hablar de temas, pues que no alcanzamos a hablar en esta reunión, del tema de la inteligencia artificial está causando
también otros posibles impactos, porque también hay gente que dice que estas herramientas pueden causar que cierto tipo de empleos sea menos necesitado, pero bueno, se van a necesitar otros empleos. De pronto, entonces, el mensaje más importante, el estudio permanente, el crecimiento, esto requiere todos los días. Es un hábito, realmente te puedes convertir en un buen profesional. Todos los días hay que aprender algo, algo. Ahora es el tema este de la inteligencia artificial. Dentro de 5 años no sé cuál será, pero eso es lo que le garantiza a uno el que tenga un buen empleo o una buena empresa. Muchas gracias, Daniela. No, gracias a ti. De hecho, hace poco, Andrés, en otros programas, en otros episodios, tocamos un poco el tema de la inteligencia artificial, de todo el boom, porque se estaba hablando mucho del chat GPT. Y si bien como estas herramientas pueden ayudarle a uno o a ciertos roles, también el riesgo que puede generar pues, si no lo sabemos manejar, si no se controla, y que en ese momento hablábamos de cómo llega y surge ChatGPT y los estudiantes empiezan a utilizarlo para ciertas cosas de la universidad, pero también cómo surge ya para que los profesores sepan qué es algo creado, qué documento es creado por ChatGPT. Entonces vamos, digamos que la par va evolucionando todo el tema de la tecnología, pero también vamos creando cosas para ir generando como ese equilibrio. Sí, la realidad es que el mismo OpenAI, el que creó el ChatGPT, pues sacó una lista de empleos que están con alta probabilidad de ser impactados, ¿cierto? Entonces, sí, yo creería que hoy que cualquier profesional de cualquier rama, si no se apoya en ChatGPT, está en graves problemas. O sea, hoy es una realidad, eso está ahí y no es para que me reemplace, es para que me apoye, para que me potencie en lo que yo, porque si yo a mí me tomaba un día en hacer algo y con esto lo puedo hacer en una hora, pues tengo un potencial. Y si un compañero no hace eso, pues él se demora un día, yo me demoro una hora, entonces eso hay que usarlo y hay que ver cómo hacemos para que la sociedad sea impactada positivamente con este tipo de herramientas. Bueno, Andrés, no, realmente muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Y gracias a todas las personas que vieron este programa. Estén pendientes del próximo episodio. Y un abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta luego.